Esta edición es muy especial porque reúne a tres hermanos que hicimos vida juntos en un programa de radio que lo fundamos juntos, que fue El Sol de los Sábados, y hacíamos tendencia cada sábado en ese espacio que todavía continúa ya con nuevos talentos, porque de hecho era parte del carisma del programa que no fuera solamente un espacio para los que iniciaron, sino que fuera un espacio de relevo para múltiples comunicadores jóvenes y figuras jóvenes que pudieran ahí destacarse en los medios de comunicación, pero especialmente con estos dos hermanos que me acompañan, pues teníamos una dinámica muy especial y uno de ellos que regresa al país y retoma su espacio en los medios de comunicación, pues conversando decidimos retomar nuestra dinámica aquí en Líderes, donde también en un momento fueron ambos entrevistados por mi padre, Orlando Jorge Mera, y vamos a estar aquí frecuentemente analizando con ustedes muchos temas en este nuevo espacio de El Triunvirato en Líderes, con mis hermanos Julio Alberto Martínez y el cuarto bate, el comunicador quizás más destacado de la República Dominicana, Pedro Manuel Casals. El comunicador más influyente. Sí. Yo estaba en Berlín y en Berlín se hablaba de Pedro Manuel Casals. Se habla de todos lados de este hombre. Fue a Alemania, que fue a la embajada, que no hizo una visita, hubo que llevarlo donde parte de la comunidad dominicana allá. No, porque ese hombre donde va lo conoce todo el mundo. Y la gente lo saludaba en la embajada, Casals, y decía, yo quiero una foto contigo. Y yo decía, pero va. ¿Y con qué se come eso, Lando? ¿De dónde, con qué se come eso? Lo dejamos fuera de. Está como John Paul que dice, Mahatma Gandhi venció un imperio en pantaloncillo. Sí, pero en pantaloncillo, pendejo, sí, en pantaloncillo. Señores, gracias por venir, por acompañarnos. No, un honor, este espacio de ustedes. Y como tú dijiste, el original Triunvirato, señores, pensar que iniciamos estos hermanos en unos espacios donde prácticamente éramos los editores, productores, camarógrafos, talento, maquillistas, de todo. Nos veíamos nosotros mismos, quizás nuestras madres. Nosotros aprendimos a maquillar. Un vivo a las 12 de la noche, en vivo, que hasta la gente del programa encojonaba con uno, que estamos tan tarde ahí. Pero miren la realidad de lo que es la persistencia de un sueño y de una pasión que es la comunicación, y cómo de ese proyecto se derivó en un programa que ya va a cumplir prácticamente sus 10 años, nunca lo pensábamos, El Sol de los Sábados, y que, como tú dices, ha sido un multiplicador de talentos jóvenes principalmente, y cada uno de nosotros, independientemente de su área, se ha ido destacando de manera excepcional. O sea, gracias a esa plataforma, ese trampolín, y miran cómo el destino nos vuelve a traer juntos, lo cual va a ser muy fuerte. Prepárense la bomba que están viendo con estos programas ahora. Bueno, para mí es un honor estar aquí, Orlando. De verdad, como tú dices, yo agoté ya mi ciclo en la vida diplomática y ya regresé aquí a los medios de comunicación. Y para mí es un honor estar aquí contigo y estar aquí con Pedro, que yo siempre le he dado mucho seguimiento a ustedes, a ti en tu carrera en la política, en tu carrera en los medios, y ahora con todo este proyecto, ¿verdad?, de Líderes. Pedro Manuel Casals, que le di más seguimiento a Casals que a ti, porque cada vez que yo abría el Instagram o el Twitter, ahí estaba Casals voceando, y siempre me mandaban, mira Casals, pero ese era el amigo tuyo, Casals. Y no, pero fuera de broma, para mí es un gran honor haber influido en sus carreras y que ahora nosotros podamos estar todos aquí presentes. Tú mencionaste a tu padre, a don Orlando Jorge Mera, ¿verdad? Que en paz descanse. En una entrevista que él me hizo en este programa hace muchos años, yo le dije a don Orlando Jorge Mera, cuando estábamos analizando el escenario político, en ese tiempo el Partido de la Liberación Dominicana estaba en el poder, y yo le dije que el desafío que tenía el PLD era arrebatarle la bandera del cambio al PRM. Eso fue antes de que se popularizara la corriente del cambio, antes de que se estructurara políticamente de manera formal, y fue como un anticipo de todos los acontecimientos que luego nosotros vimos. Así que, ¿verdad? Ahora lo que nosotros estamos aquí de nuevo, y la idea es poder analizar todos estos temas políticos, sociales y económicos, y por supuesto hacer nuestras proyecciones, ¿verdad?, del escenario y de todo lo que... Yo me quedé cuando Dios agotó el ciclo diplomático. Qué lindo, Se agotó ya, claro, ya estamos... en Europa, estructurando, representando. Julio llegó a ir a la frontera en Ucrania, señores. Así es. A una misión y gestionar el traslado de dominicanos allá. Y dijeron que un par de ucranianas trajo también, pero... No, vale algo. Pero gracias por ese reconocimiento. Sí, luego tenemos que hablar sobre esa misión humanitaria en Ucrania, cuando la OTAN autorizó el envío de más de
17,000 efectivos militares a esa frontera de Ucrania con Eslovaquia. Yo recuerdo. Nos desplazamos porque el gobierno de Ucrania estaba poniendo obstáculos para la salida de los dominicanos, o sea, de la gente de la frontera, porque ellos querían que todo el mundo se quedara ahí para que peleara en la guerra. Muchos dominicanos se comunicaron con la embajada y la embajada envió una misión especial. Pero bueno, en otro momento nosotros podemos hablar sobre esa misión humanitaria, porque Orlando tiene un contenido interesante. De iniciar con nuestros temas. No quiero dejar de mencionar, siempre lo hago, cuando hablamos del Sol de los Sábados, Antonio Payar. Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Nos abrió las puertas a los medios de comunicación en el área de opinión. Y creyó en nosotros, sí. Gracias a que nos abrió las puertas, creo que todos hemos desarrollado nuestra carrera profesional. Nuestra alma mater. A partir del Sol de los Sábados en otra dimensión. Y agradecerle nuevamente por confiar en nosotros. Esa entrevista que Julio mencionaba con mi padre, que Pedro participó. También. Ernesto Jiménez participó. Milicen, Uribe. Todavía Milicen no había entrado. Estaba Marian Cruz, estaba Lisa de Mateo. Sí. Y nosotros, creo que recuerdo que éramos el equipo original, si mi memoria no me falla. Sí. Y fue previo al lanzamiento del Sol de los Sábados. Fue en el año 2016, Julio. Y fue en la cabina del Sol de los Sábados. Y agradecerle a don Antonio Espaillat también, porque yo estoy aquí, una de las razones fundamentales, ¿verdad? Ha sido por esa alianza con Radio Cadena Comercial, con don Antonio Espaillat, que para mí es mi padrino, literal. Y yo le agradezco bastante. Y ahora nosotros venimos con un nuevo proyecto en Radio Cadena Comercial, que es el Rumbo de la Tarde, un relanzamiento del proyecto del Rumbo de la Tarde. Viene un equipo de 3 a 5 de la tarde. Y por supuesto, ese es un proyecto colectivo, porque nosotros siempre hacemos alianzas. Todos nosotros juntos. Con ustedes, ¿verdad? Porque sin ustedes... yo no concibo un proyecto. Esto es un triunvirato, olvídate de eso. Estar presente. Pero esto es un nuevo proyecto que viene también por ahí. Que se está cocinando, que sale el 17 de julio, es el lanzamiento, y el lunes 22 de julio ya nosotros... El primer programa. Ahí estaremos como siempre apoyando. A Casal, como siempre nuestro personaje, le hemos traído un vaso especial. Con lágrimas de progres. Lágrimas de progresistas. Mira. Una cortesía de nuestros amigos de Daily Wire. Ese medio de Ben Shapiro y su equipo. Me hicieron llegar eso de cortesía. Muy duro. Bueno. Y te la pusimos aquí a Pedro para que, ¿verdad? Se sienta la gente sabe que esa es mi bebida favorita. No sé si él tiene agua, café, para que la gente lo vea. Véalo ahí, papá. No, él agüita. tiene una agüita ahí. Esa agüita... Esa lágrima de pobre es lo mejor. Esa agüita está refrescante, sobre todo por los acontecimientos políticos. Ahora que mencionamos... ¿Cuándo te vas para Francia? ¿No tiene un viaje a Francia ahora? Tranquilo, aquí acaba de llegar de Panamá. Sí, pero de trabajo. Casal ha tenido una agenda que ni el canciller le va a decir. Sí, pero y precisamente voy a aprovechar esa agenda de Casals para iniciar nuestro primer tema. Porque Casal voy de atrás para adelante. Casal estuvo en Panamá este fin de semana, en la toma de posesión de Mulino. De Rafael Mulino, que fue el presidente de Abinader. Ya juramentado. Sí, correcto. De Panamá. Pero antes estuvo en la juramentación del presidente Bukele. Y estuvo, y ahí aprovecho y comienzo con nuestro primer tema, en la conferencia Turning Point USA. ¿Dónde participó el presidente Trump? Un PAC, un Political Action Committee, un comité de apoyo político a la candidatura del presidente Donald Trump en Detroit. Casal estuvo representando a Faya Media. Correcto. Con el editor y periodista Carlos Pérez Tejada. En esa conferencia lo entrevistamos personajes importantísimos conservadores que apoyan a Trump. Pero en Alemania Casal estaba en un congreso de seguridad. No, por eso te digo que tiene una agenda más amplia que el canciller prácticamente. Yo soy invitado, es un gatillo de naipe, no creen, aquí soplan y yo me caigo. Que iba a las 11 de la noche a Teleradio América, a las 11, para que tú veas. Los viernes a las 11, en vivo. Y estuviste en Turning Point y en toda una conferencia de actividades de apoyo al presidente y candidato Donald Trump. Y precisamente que habló allá en esa conferencia. No podemos dejar de referir que a raíz del debate de Trump y Biden, que miren qué interesante, yo estaba leyendo que ese debate se realiza antes de ellos ser juramentados como candidatos. Sí, de la convención de cada uno. De las convenciones, o sea que se hizo antes de ese escenario. Normalmente se espera que eso se haga para ellos debatir, lo cual se ve la ansiedad que hay en el ambiente político norteamericano por generar ese tipo de escenarios. Fue un debate de CNN, que es una cadena normalmente contraria a Trump. Sí, Trump acepta ir. Con unas condiciones sin precedentes. Me llamó la atención
que el equipo de Biden permitiera que él fuera sin ser juramentado y en medio de una gripe, una serie Biden no debió acudir a ese debate. Por eso siempre tiene gripe, bueno, pero él no debió acudir a ese ido. debate. Pero antes de presentar el tema para ustedes, sale después del debate que dejó mucho de qué hablar y de los dos lados, pero sale Trump el lunes con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos histórica, que prácticamente, y leo aquí, ¿verdad? Textualmente, dicta la sentencia de la Suprema Corte en una votación 6-3 6-3 de que los presidentes tienen inmunidad para los actos oficiales. Total, el acto oficial de su presidencia, bajo mandato constitucional. No es solamente para Trump, o sea, para todos los presidentes. Aplica para Biden. Ahí es que está el detalle. Y los demás. Ahí es el detalle. Abro aquí este tema y voy a comenzar con Pedro para que nos exprese tu opinión, como eres abogado. ¿Por qué sale esta decisión de la Suprema? ¿Cómo implica esto políticamente ahora en este momento? Genial. Y el mismo presidente Biden después de una rueda de prensa y dijo que prácticamente se estaba dando carta abierta para que un presidente haga lo que le dé su gana. O dijo la jueza Sotomayor, que un voto disidente, que ahora los presidentes serán reyes. Inequívocos. Mintiendo. Totalmente, pero vamos a aplicar. Tú dijiste un detalle muy importante. Recuerden que las persecuciones presidenciales y el presidente Trump fue tan nefasto. ¿Por qué? Porque abrió la puerta entonces a la persecución a otros expresidentes en cuyos mandatos se habían cometido ciertas acciones cuestionables o acciones personales. Recuerden que Trump tiene ahora 3 casos que son judicializados, de lo más importante. El primero, que es porque sale esta sentencia, que es el de acusarlo de un intento de golpe de Estado o de insurrección a través de la convocatoria a las marchas, que por cierto, están todas las evidencias donde siempre se dijo que eran pacíficas, del 6 de enero. Y a raíz donde él condenó también. Condenó, y que él no estaba ni siquiera ahí, donde dijo, señores, pacíficamente. Porque quieren arrastrarlo y llevarlo como por los moños. Él fue con una jama y a atacar por el Fuiste tú que lo autorizaste y que lo mandaste. Pero a raíz de esto, uno de los mejores abogados de Estados Unidos, que es Alan Fay, que es abogado personal del presidente Trump, junto con Dorstein también, que es el profesor decano de Harvard de décadas, interpusieron una acción especial ante la Suprema Corte de Justicia indicando de que dicha persecución violentaba los principios constitucionales que otorgaban inmunidad al presidente para actuar. Y hay un precedente muy interesante del año 2007, antes de la salida, del 2008, con la salida de George Bush del poder, cuando un comité decide someter al entonces exministro de Defensa, Donald Rumsfeld, a una corte penal por tortura y actos de barbarie y violentar tratados de acuerdo de guerra. En el caso de la prisión de Abu Ghraib, recuerden lo que pasó en Irak, que salieron unas imágenes de abusos y cosas desastrosas que pasaron allí, y culparon o dijeron que tenían órdenes directas desde el departamento del DoD, del Departamento de Defensa, de utilizar esas prácticas, como el waterboarding en ese momento, el sleep deprivation, todo, y otros tipos de tortura. A Donald Rumsfeld lo someten y la Corte Federal en ese momento en Washington estableció un precedente que decía que los funcionarios no pueden ser culpables del ejercicio de sus funciones constitucionales, el mandato de las mismas. A raíz de ese fallo y a raíz del artículo 25 del Tratado de Estados Americanos, se establece una acción específicamente que la trabajamos en el año 2009-2010, que es la acción de amparo, y es de que una acción jurídica que te da la posibilidad de atacar las acciones de un funcionario en ejercicio de sus funciones siempre y cuando violen derechos fundamentales, que en Estados Unidos no existe. Pero oye, esos jueces comprendieron lo que los políticos no han entendido. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos con el liderazgo de Biden? Se ha desplomado su autoridad. A nivel mundial. La percepción. Las instituciones. Sí, pero oye, ¿qué pasa? El liderazgo, el presidente de Estados Unidos es el líder político más importante del mundo. Y si tú quieres ponerle, puedes decir, bueno, del mundo occidental. Ahora, ¿qué pasa? Del mundo libre. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos viendo hechos en Estados Unidos de persecución política que eran propios de repúblicas bananeras. Que lo son. Ahora, al desplomarse esa autoridad política en los Estados Unidos, los jueces que han dicho, espérate. Es que nosotros tenemos que proteger, nuestro país, nosotros tenemos que proteger el precedente que se establecía nuestro sistema político. Con la persecución a Trump era tan nefasto. ¿Qué hizo el equipo de Trump? Que si le dictaban condena, y oye, la condena iban a dictarla, leerla el 11 de
julio, antes de la convención republicana, para entonces tratar de obligar de que no pudiera ser elegido. Pero, espérate, si eso se pasaba, el equipo de Trump iba a someter entonces ya con acciones de los gobernadores, los fiscales republicanos, a los presidentes Barack Obama. Claro, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, lo que le pasa. El presidente Joe Biden. Es que, señores, aquí nadie ha entendido. Escúchame que esa brecha va a ser muy peligrosa. Aquí nadie ha entendido que en un régimen presidencial, la principal institución es la presidencia de la República. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Salvaguardar la principal institución de un sistema democrático, que es la presidencia de la República. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Donald Trump? Bueno, que los jueces te han dicho, espérate. Nosotros tenemos que garantizar una presunción de inmunidad judicial en el ejercicio de las funciones del presidente de la República. Porque es que si tú abres esa brecha, tú vas a desplomar todo el sistema político norteamericano. Decir que no es inmunidad total. Claro personal. Es inmunidad en los actos, presidente. Por ejemplo, los casos están acusando a Trump. Entonces, va a tener inmunidad. Claro. Quiero comentarle dos cosas. Y voy a comenzar con Julio y después una con Pedro. Por ejemplo, Julio, fíjate un caso interesante. Porque aquí en nuestro país porque hay paralelismos en estas situaciones, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. Aquí hay inmunidad económica. No, pero eso lo veremos más adelante. Pero antes de llegar ahí. Aquí es todo lo contrario. Oye, en América Latina ha pasado lo contrario. En América Latina están destruyendo la institución presidencial. A mí me lo digo claramente, me gusta de la democracia norteamericana. Y lo digo claramente. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos nomina los jueces de la Suprema Corte. 100%. Y ahí que tiene que ser así. Tienen ideología. Pero que tiene que ser así. Pero que debe ser así. Y tienen activismo ideológico. Claro que debe ser así. En un grupo de amigos de WhatsApp que estoy, se habla de política. Un amigo mío, uno comentaba, wow, qué suerte tiene Trump. Y dice otro, no, suerte no. Él preparó bien su salida del poder. Porque nominó tres jueces de la Suprema. Y logró ahora estructurarse para, en su salida del poder defenderse. Entonces, yo veía un artículo de Bloomberg en Estados Unidos que colocaba que la Suprema Corte de Justicia tiene 3 facciones. Tiene 3 jueces muy conservadores, 3 jueces de centro conservadores, una representación muy liberal. Una representación de la política y de las fuerzas sociales de los Estados Unidos. Te pongo el tema a ti, me gustaría oír tu opinión. Si Trump no pone sus jueces, no pasa eso. Para eso estaría hoy. Efectivamente. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos se está viviendo un espectáculo muy horroroso. ¿Cuál es? Que las instituciones democráticas se están utilizando como armas de ataque para destruir al enemigo político. Claro. Entonces, a Donald Trump, ante el impedimento que tienen los demócratas, se le ha imposibilitado frenarlo por la vía electoral, entonces han querido hacerlo por la vía judicial. ¿Cómo es posible que sobre un candidato presidencial, ahora que lo será formalmente, pesen más de 30 acusaciones? Oye, me le buscan cualquier tontería para intentar judicializarla, y con el candidato del Partido Demócrata, que sí tiene su hijo, que tuvo evidencia documentada de los vínculos empresariales que tuvo con Ucrania y con muchas otras empresas. Entonces, frente a él se le trata con un paño de terciopelo. Tucker Carlson dijo. Oye, ¿qué pasa? Tucker Carlson dijo en una entrevista, dijo Tucker Carlson, señores, qué increíble que en un estado como ese se esté persiguiendo a los opositores políticos. Claro. Abuso. No está hablando de Rusia. A Rusia hicieron otra protesta porque meten preso a Navalny, una persecución política. Es lo mismo. Y a Trump están haciendo eso. Es lo mismo. Entonces esos jueces entendieron que ellos tienen que garantizar el sistema de pesos y contrapesos, porque la gente dice, no, porque es que ahora lo que hay que garantizar es que la justicia funcione. La justicia funciona, porque esa sentencia no establece, como él dice, que tiene una inmunidad total. O sea, si él infringe la ley de manera flagrante, si atropella de manera los derechos fundamentales, o si hace algo que realmente es censurable, fuera del mandato constitucional, efectivamente puede ser procesado judicialmente. Ahora, aquí lo que se está pretendiendo es, y esa es una idea que se está vendiendo desde un sector progresista que se ha difundido en América Latina, que es un gobierno de los jueces. Aquí se pretende establecer un gobierno de los fiscales. ¿Y qué pasa? Que en una democracia representativa, o sea, en un régimen presidencial, el líder de una nación, el principal, es el presidente de la República. Y no puede tener miedo para actuar. Es el presidente de la República. Entonces, tú tienes que permitir que los poderes del Estado se contrapesen uno con otro. Por eso Montesquieu decía que el poder tiene que frenar al poder. Tú no puedes tener un poder judicial por encima del Ejecutivo o por encima del Legislativo. Tú tienes que lograr un sistema de pesos y contrapesos
que se equiparen uno con otro. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en Estados Unidos es que se utiliza el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para intentar frenar a un candidato. Ahora, ¿qué ha provocado eso? Que Donald Trump incremente en las encuestas, que su sector, su base política se radicalice aún más y se presenta él frente a un candidato, señores, que en el debate vimos que no tiene una capacidad, que su capacidad cognitiva que admitió ayer, está completamente defectuosa. ante la reunión de más de 30 donantes de los mega donors, de los donantes grandes, admitió ayer que se estaba quedando durmiendo y la excusa fue que había viajado al G7 que él estaba a en la reunión Francia. del G7, Hermano, sí. y gracias a Dios, yo dije, y gracias a Dios que no agarra una gran nuclear con este hombre. Conmemorando el aniversario del desembarco en Normandía. Para que la gente entienda, por ejemplo, qué implica esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. A Trump se le ha acusado ante un juez de incentivar la insurrección del 6 de junio, del 6 de enero, ese fue el principal del caso. 2021. Entonces, tomando en cuenta esta sentencia, que fue un acto, digamos, él era presidente en el momento de ese hecho, ¿verdad? Correcto. Nosotros no podemos aquí decir ni nadie que fue una orden de él. No. Pero él tiene una acusación ante un juez. Diciendo que él fue el Esta sentencia, tomando en cuenta digamos, sus dispositivos, en este caso, por ejemplo, ya no se podría condenar, digamos que el juez tuviera en su mente condenarlo, un juez de un tribunal ordinario, ¿verdad? Condenarlo por incentivar la insurrección. Con esta sentencia, él quedaría... Ya no puede. Ya incluso fíjate que el fiscal, Jack Cochran, admitió, dijo, bueno, ya con esto lamentablemente tenemos que volver a reformular el caso porque con las evidencias que tenemos, con el caso que hemos presentado y esta sentencia desestima totalmente nuestra acusación. Que vamos a buscar la forma de relacionarlo. Bueno, quizás, pero fíjate el dato más interesante. Trump ya tiene un veredicto condenado en una corte de Nueva York. Pero a raíz de esta sentencia, y se solicitó como un delayment hasta que saliera, ya el juez Merchant ayer mismo, que iba a leer los cargos de sentencia, de condena, este 10 de julio, 11 de julio, tuvo que hacer el delayment para después de septiembre. Y se habla que será después de noviembre, precisamente porque evita que la formulación del caso en sí pueda cumplir prisión. Trump con la inmunidad que goza, porque el acto se habla que fue siendo presidente. O sea que esta sentencia viene a acabar... Un freno a la persecución política. Totalmente. Un freno a la persecución política. Es diciéndole, mira, no se puede. Y en caso de, como se va a hacer después de noviembre, si él gana la presidencia ahora, automáticamente, durante esos 4 años, tiene una inmunidad que tampoco podrá ser perseguido. O sea que prácticamente la Suprema Corte de Justicia lo que ha dicho es, no se puede, menos un candidato que está en una carrera presidencial, el candidato de mayor popularidad de un partido, tercero, el candidato de mayor popularidad ahora mismo sobre el otro candidato opositor y que virtualmente se visualiza siendo presidente, no se puede ahora desarraigar esa candidatura a través de sentencias condenatorias, sino que se le va a inmunidad y en caso de ser presidente gozará nuevamente de esa inmunidad total. O sea que prácticamente esa sentencia, lo que viene a ser, y Trump lo dijo, este es un gran día para nuestro país. Una jurisprudencia no solo para Estados Unidos, sino para América Latina. Y para los otros presidentes. ¿Tú crees que eso realmente aquí va a Pero oye, porque hay un concepto que se le aplicó. No, pero aquí hay un concepto que se le aplicó a Lula, que es el dominio de fato, para trancarlo a él. ¿Qué significa eso? Que por su posición jerárquica superior, por ocupar una posición jerárquica superior, como el presidente de la República, todos los escándalos de corrupción que cometan sus funcionarios inferiores le corresponde a él. Él es culpable. Él tenía conocimiento. Fíjate que aquí se decía mucho si también. Fuera así. Pero eso fue lo que se le aplicó a Lula, porque el lawfare lo que busca es establecer cualquier tipo de vínculo para tratar de eliminar políticamente al adversario. Porque también le pasó lo mismo, que no podían frenarlo por la vía electoral. Y fíjate lo que pasó, que luego volvió a la presidencia de la República. Entonces, lo que te estoy diciendo es que eso sienta un precedente en Estados Unidos. Qué bueno que pasa, porque hay que evitar ese tipo de persecuciones judiciales. La democracia de los Estados Unidos es un referente para todo el mundo. Lo que pasa en Estados Unidos, por el peso que tienen los Estados Unidos en la economía mundial, por el peso que tienen los Estados Unidos en las organizaciones multilaterales a nivel mundial, por el peso que tienen los Estados Unidos a nivel global, lo que pasa ahí se replica en otras naciones. Principio de Arquímedes. Si Estados Unidos es el barco grande en el océano,
pero toma el barquito chiquito. Si ese barco grande se hunde, nos vamos todos en el remolino con él. Esto le pone un freno a esa persecución política, garantiza el respeto a la figura presidencial. Y yo creo que ahí es que radica la fortaleza de la democracia norteamericana. Porque no es que tú no persigas a una persona, es que tú tienes que garantizarle todos sus derechos. Fíjate, por ejemplo, cómo se hacía la convocatoria de la prensa cuando Donald Trump tenía que ir al juicio. Todos los titulares de periódicos demócratas, supuestamente progresistas, cuando Trump iba a un juicio. O sea, era una condena anticipada. Sí. Era una condena anticipada. Entonces, ese modelo... Los principales círculos condenados. Ese modelo que nosotros hemos visto es el modelo que nosotros tenemos que combatir. Por eso yo saludo esa sentencia, por eso yo entiendo que eso senta un precedente para todo el mundo y que los demócratas lo que tienen que buscar es un candidato mejor para poder competir, porque definitivamente con Biden van cuesta arriba, porque Biden no tiene capacidad. Biden tiene 81 años. 81 años. No por la edad, no tema de edad, no, pero la cognitividad. Para que uno que los 21, ciego. Sí, pero eso es una... Pero Biden no sabe ni dónde está parado. Pero eso es una aberración. Eso es una aberración. Porque por las responsabilidades del cargo que implica... La edad no tiene que ver. La edad no tiene que ver. Pero mira cómo él dice que se está durmiendo. Bueno, si la edad... Fujimori tiene 85 y quiere volver ahora. Bueno, pero si está en la capacidad... que quiere volver. No le... Oye, deja de estar incentivando. No, la condición biológica... La conectividad. La condición biológica no se mide solo por la edad, es verdad. La mujer tuvo que bajar del escenario por pero no es la misma vitalidad un presidente de 45 años, de 50 años, de 55, de 60 años, que uno de 81. Pero sobre todo para las responsabilidades que implica ese cargo. A Trump lo vi en Detroit dando un discurso, pregúntaselo a Carlos Pérez Tejada, el periodista que está con nosotros. Un discurso de 1:30 sin teleprompter. Parados, no dije que sentados, parados, 1:30 parados, sin teleprompter, improvisando. De ahí salió y se fue a un meeting en Virginia, que hizo un rally, que llegó hasta las 9 de la noche. En un día entero hizo 2 mítines anteriores y Detroit estaba encendido con ese señor. Todo el mundo estaba ahí. Y tú dices, coño, yo mismo, digo, carajo, pero esta vaina increíble. Tú has salido a esa campaña con Hipólito. Hipólito sale a las 6 de la mañana. Pero no. A las 11 de la noche. Pero su condición biológica no le permite aspirar ya. Bueno, ya. A Biden no. Pero para concluir este tema, pues tenemos otro tema. Sí, hay vamos a pasar al patio ahora. ¿Cómo? Porque Julio dijo algo que yo lo quiero ver. Que cómo eso va a incidir aquí, no solo en el patio, no, sino en América Latina. Claro. Porque no deja de ser cierto que nuestra región representa o tiene vicios de inestabilidad en este momento. Sí. Precisamente por el lawfare y por las artimañas que se articulan desde, como decía Julio, otros poderes del Estado contra el poder ejecutivo. Sí. Esa es la verdad. En Latinoamérica eso es así. En América Latina. Y a eso hay que ponerle un freno. Entonces, si esta sentencia... Sin interrumpir en la justicia. El populismo, incluso en Estados Unidos, lo ha atacado, porque entienden que le dan carta abierta a un presidente, pero yo entiendo lo que dice Pedro, y estoy de acuerdo contigo, un presidente no puede tener miedo a la hora de actuar. Tú no puedes tener miedo a cumplir tus funciones, loco. Un presidente tiene que tomar decisiones difíciles. Por mandato constitucional. Difíciles. Y van a ser difíciles para uno y fáciles para otro, pero tiene que tomarlas. Y casi siempre la mayoría de las decisiones de un presidente son difíciles. Y afectan. Y no puede tener miedo. ¿Tú sabes qué dijo? Una cosa es tú pensar una decisión. Reflexión. Pero a la hora de tomar la decisión. No puede vacilar. ¿Sabes qué nos dijo nosotros? Y Pedro estaba ahí. ¿Tú sabes qué nos dijo nosotros? Hace muchos años, León Tebrea, analizando el caso de Brasil, cuando se desató todo esto, hace muchos años, León Tebrea dijo que en América Latina los presidentes son candidatos a preso. Salen del palacio a la cárcel. Salen del palacio a la cárcel. Entonces, por la debilidad de las instituciones democráticas latinoamericanas. Aquí todavía no se ha dado ese escenario, ¿eh? Aquí, bueno. Y si en caso llega, creo que esa sentencia pudiera servir en derecho comparado para la Corte Constitucional. Claro. Establece un presidente de hasta dónde llega la inmunidad presidencial. Pero límite el ejercicio del poder. Precisamente es un debate importante, porque un presidente tú tienes que darle margen de maniobra. Tú tienes que darle margen de maniobra y no significa que tú no investigues. Ahora, tú tienes que garantizar que la justicia investigue acorde a los estándares que establece la propia Constitución. O sea, tú no me puedes decir a mí... O sea,
la lucha contra la corrupción, donde termina la lucha contra la corrupción, empiezan los derechos fundamentales. Fíjate que ya hay una figura que existe para la persecución penal criminal de un presidente en ejercicio de funciones, que es el juicio político. Y a Trump le llegaron a hacer 2 y fue absuelto en ese sistema, pero es un sistema distinto a tú querer entonces por la vía criminal tú no puedes coartarle su ejercicio político. Pero mira, entonces ahí es que está el detalle. Y con esto cierro este bloque, de eso que conecto lo que decía Julio, de lo que decía León de Brea, de que los presidentes son candidatos a preso. Y propongo que incluso en esta dinámica que vamos a comenzar a hacer, nosotros agarremos un día para analizar aquí lo que es la salida del poder. Porque, y con esto repito, cierro y preparar la salida del poder de temas. Yo hace un tiempo... Lamento decirte que nadie te prepara. Eso es como una fiesta. Eso es como una fiesta. El funeral, nadie quiere pensar en el funeral. Como una fiesta. Cuando la fiesta se pone buena, que tú te déjame quedarme 10 minutos más. Es interesante eso que tú dices. Oye, 4 años es un fin de semana largo. Eso es una Semana Santa en el poder, hermano. Es interesante eso mismo. Después que llegan 8 años, que tú dices, pero vean acá. Y ya pasó, no, porque no puede ser. Pero ahora que yo aprendí, ahora que tú aprendes, entonces ahí te tuve la oportunidad de visitar, y se lo recomiendo a ustedes, a todo el que tenga la oportunidad de ir a París al Palacio de Versalles a hacer el tour. Pero invítame. Oye, invítame para allá hablando. Al tour de los jardines. Normalmente la gente hace el tour del palacio, pero hay un tour de los jardines. Los jardines están llenos de historias y cada jardín tiene una historia de por qué se hizo de esa manera. Entonces yo conocí un guía, un español, nos hizo un tour, y al final del tour, cuando nos contaba cuando en un momento María Antonieta y Luis XVI tuvieron que el pueblo fue a reclamarles todo prácticamente, digamos, que ellos estaban recluidos en Versalles en fiesta y se habían olvidado del pueblo. La gente cuando él termina la conclusión de lo que pasó con ellos, oye cómo terminó el tour. Él dice, ¿ustedes saben cuál fue? Él decía, Luis XIV hizo Versalles, hizo todo esto, llevó Francia al esplendor quizás más grande antes de Napoleón, que quizás rey alguno lo había llevado. Le decían el rey del mundo, conquistó, creó la moda, los perfumes, esto, lo otro. ¿Ustedes saben qué fue lo que él nunca hizo? Y yo me quedé, lo que estábamos, nos quedamos como que, bueno, hizo todo prácticamente. Nunca preparó a nadie para salir del poder. Y por eso sus descendientes terminaron como terminaron. Decapitado, compadre. Ahora. Entonces, eso no es de ahora, desde esa época. Prepara cómo voy a salir de aquí. Ahora, tú sabes lo bonito, para que tú le agregues ahí esa reflexión. Que los que auspiciaron la guillotina terminaron bajo ella. Toma. Sobre su espada, como dice. Sobre su cuello pesaban la espada. No solo la guillotina. El frío de hierro. No solo que terminaron bajo ella. Que uno de ellos se agarró de ese grupito y después se encaramó y volvió al imperio. Fouché, papá. Napoleón. Volvió al imperio y volvió el esplendor de la monarquía. Claro. Ahí se lo dejo, señor. Vamos a pasar a un segundo tema. Vamos al patio ahora. Porque aquí nosotros vivimos al final. ¿Qué tú quieres tratar aquí? Dime. ¿Qué hay un tema aquí? Que se habla todos los años, todos los meses, por lo menos en un periódico se habla de eso. Y yo soy legislador, y en estos 4 años me ha tocado legislar para eso, y he votado responsablemente cada vez que me ha tocado votar por el Código Penal. Ahora, en esta semana, el Senado lo aprobó en 2 lecturas. En 2 lecturas rápidas, sí. Porque el presidente del Senado dijo que aquí iba a haber un Código Penal. Debe ir a la Cámara de Diputados. Me tocarán estos días, espero yo, antes de que se cierre la legislatura, porque en mi caso ya es mi última legislatura, porque no vuelvo a ser diputado, no vuelvo a ser legislador. Me tocará, espero, votar. Porque mi opinión es, y siempre le he dicho, he sido coherente con ella, que este país no puede sacrificar 422 artículos por 3 malditos. Sí, correctamente. Por caprichos o por diferencias. Por eso no quiere ley especial, porque no va a pasar. Aquí no hay un código penal actualizado y moderno para el crimen, y no solamente el crimen, sino para comportamientos que esta sociedad ha adherido y ha adoptado. Conductas evidentemente malas conductas que no están previstas en nuestra legislación. Totalmente. Hay crímenes que no están previstos, hermano. Yo te voy a decir algo, y lo digo y lo he dicho. Yo tuve que enfrentar un juicio contra un asesino y no pude tener el cúmulo de pena. No tuve la oportunidad. Y el Código Penal se votó en la Cámara de Diputados en el 2021. Imagínate. O sea, yo he sido víctima, consecuencia
vivir la consecuencia de no tener un código penal actualizado. Entonces, no puede ser que todavía tengamos personas que no sacrifiquen la minoría por el bien colectivo. O sea, eso no, a mí no me cabe en Código la cabeza. atrasadísimo, hermano, anacrónico, con figuras que ni siquiera contemplan ahora mismo la mayoría de delitos digitales, de temas hasta de biometría específica. De aquí se producen cosas que usted no tiene ni cómo perseguirlas, porque no está previsto. Incluso los fiscales muchas veces hacen magias, y cuando van con la acusación al tribunal, el juez no puede hacer más nada, porque no hay sustentación jurídica. Y como tú bien dices, por 3 jodidas causales que se ha debatido llevar una ley especial y no han querido. Que es lo más razonable. Que es lo más razonable. Es lo más sensato. No ponemos de acuerdo, pero tenemos un código ahora mismo, señores. Pues El cúmulo de penas. Claro. Eso es una locura que no haya existido todavía el cúmulo que no regula los feminicidios. Que no tiene un establecimiento estructurado jurídico acorde a los tiempos que estamos viviendo. Que tú puedes, la autoría intelectual, señores, el tema de el bounty for murder, muchísimas cosas. El tema de robo de criptomonedas, robos digitales, con muchas cosas. Viejo, algo tan común. Por eso, entonces, hoy en día, el tema también y se va a evaluar, se va a tener que integrar también los delitos de clasificación por edad, y penas por edad. Todo eso no se tiene porque hay un grupo que estaba enseñado de que se le incluían las causales para dar su apoyo, obviamente, no nada más de aquí. Eso es un apoyo de muchos organismos internacionales que financian bastante bien esos grupos para mantener esas posiciones. Se ha aprobado en estas 2 lecturas. Vamos a ver qué va a pasar en la Cámara. Aprobaron, oye, de 22 senadores, 20 lo aprobaron. Sí, se hicieron unas modificaciones. Sí, y ese proyecto tenía más de 20 años en el Congreso, señor, debatiéndose. Y alguna gente quiere criticarlo. Decían, no, que yo lo aprobaron rápido sin leer, pero después de 20 años. Pero es que más que tú vas a leer. De 2 décadas, pero es una tesis. Pero no se pongan un fin de semana a estudiar el código. Como a 3 fines de semana en Hotel Resort se han ido estudiando. ¿Qué más quiere leer ella? Es una tesis doctoral que ellos tienen en el Congreso. No, entonces, ya. Eso tiene que aprobarse. Ahora, lo relativo a los causales, como decía Pedro, y eso ya una comunidad de juristas lo ha planteado, porque eso no es nuevo. Eso tiene que hacerse a través de una ley especial. Ya, y ahí se Pero no puede impedir el código, no se puede impedir un código penal que contemple, que tipifique los nuevos ilícitos que se cometen hoy en día en la sociedad, porque tenemos ese código atrasadísimo. Entonces, eso fue correcto de parte de los senadores. Yo espero que lo apruebe la Cámara de Diputados. Yo espero que el presidente no lo observe. El presidente ya ganó. El presidente ha dicho desde el primer día que él quiere ser recordado como un hombre transformador. El reformador. El reformador. Correcto. Entonces, parte de ese paquete de reforma, que también vamos a hablar de brindando un código moderno. Capítulo, brindar un código penal moderno. Y el código penal moderno tiene que ser este que se aprobó, que lo apruebe la Cámara de Diputados, que él no lo observe y que convoque a un diálogo a los demás sectores para que la ley especial, para que se convoque la ley especial y definamos cuáles sean esos criterios, que lo hagamos a través de la ley. Pero no puede ser que por las 3 causales tú paralices ese código. No puede ser, eso no se puede parar en este país. Y más cuando tú ves la mayoría de los casos de aborto que no son por los criterios que se están estableciendo. Por supuesto. En esas causales. Por supuesto. Eso es un discurso que tiene una fuerza mediática muy menos del 0. Está documentado. Y que yo no le quito validez, porque una democracia tú tienes que escuchar la disidencia. Ahora, el código no puede pararse por eso. Por lo tanto, yo saludo la aprobación de ese código, y que lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados, y que ya nosotros tengamos instrumento, incluso ahora que se habla de la lucha contra la corrupción. O sea, ese código viene a fortalecer, fortalecer un mecanismo de corrupción que va a permitir que se logren penas mucho más contundentes. Con ese código, en vez de tener que negociar con imputados devolución de bienes, se hubiera logrado poder incautar a través de mecanismos de tercerización que ya van a establecer, que no está previsto. Pues aquí la gente cree que la corrupción es de que fui ahí, me robé de caja esto. No, hay muchos mecanismos de corrupción a través de tercerizaciones que la gente ni sabe cómo se operan. Que ellos te digo así, dale un contrato a mi amigo en tal lado y yo te voy a conseguir un contrato para fulano en tal lado. Pedro, voy a ejercer un poco aquí de abogado del diablo. Y como tú eres abogado... Y eso, pero no del diablo. A nosotros no nos pueden venir con chantaje, porque todos somos padres. Hay gente que, por ejemplo, se pregunta y dice, bueno, pero el Código Penal excluye de sometimiento al Distrito Nacional. ¿Qué significa eso? Cuando excluye, por ejemplo, de que tú puedes someter al Distrito Nacional.
Yo me sé la respuesta, pero te la pregunto como eres abogado. Cuando la gente dice un municipio tiene responsabilidad penal sobre algo, un territorio. En sí, lo que tengo entendido es que el distrito, recuerde, es como la sede de gobierno, ¿verdad? Es el territorio donde se encuentran las instituciones cabeceras principales. Cuando se habla de exclusión de sometimiento, o habría que ver si la configuración es inimputabilidad. La inimputabilidad en sí como distrito, imagino que será con el tema de las instituciones en sí. Tengo entendido es que cuando habla de eso es el incumbente del ayuntamiento que no se puede someter. Exacto, por la institución en sí, pero ¿en qué sentido? No someterlo de que la figura del alcalde. Pero la figura del alcalde. La figura del alcalde, no la persona. No diga que fue la persona en ese momento, sino la figura del alcalde en el ejercicio, como hablamos ahorita, de sus funciones. Exacto. Inimputables. ¿Por qué? Y ese sería un dato muy interesante también hablar. Quizás no sometimiento penal, porque aquí hay muchísimas actuaciones que se pueden derivar de funciones oficiales que dan lugar a responsabilidad civil, aunque no sea responsabilidad penal. Por ejemplo, te voy a decir una cosa, mira el ejemplo que vimos ahora de un accidente lamentable en el que resultaron 2 personas heridas por falta de medidas de seguridad previsible, que a quien le correspondía supervisar y establecer el regimiento de esas medidas era la alcaldía. Entonces, tú dirías, yo no puedo demandar a la alcaldía, no puedo perseguir a quien no hizo el trabajo de eso, que es una responsabilidad por omisión. Bueno, habría que ver la figura. ¿Y por qué con otros municipios no? Porque fíjate que también... Mira, tengo entendido que el código, fíjate, excluye de responsabilidad penal al Estado, al Distrito Nacional, correcto, los ayuntamientos y las iglesias. ¿A las iglesias? También. Como figura también. Entonces, aparte de eso también, porque tiene su crítica. O sea, hay gente que ha criticado una serie de cosas y sería bueno nosotros... Pero la iglesia no la iglesia no es que comete el acto, el Estado no comete el acto, lo comete el funcionario. Los que acabo de mencionar, no estarán regidas por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, que la gente entienda, las personas jurídicas son las empresas o fundaciones. En este caso, aunque sea no, la iglesia tiene una categoría especial porque sí es una SFL, es una segunda nación, pero tiene una categoría especial quizás por el tema religioso. Ahora, la persona jurídica tiene un régimen penal que parece que se excluya entonces el Estado de cumplir las mismas condiciones. Quizás por el mismo tema de operatividad de Estado, que el Estado no puede estar limitado a una persecución penal en ejercicio de sus funciones porque puede privar entonces de servicios o de regular sus operaciones a millones de personas. Si tú, por cierta o X condición, puedes demandar al Estado o puedes someter al Estado en algo que puede obstaculizar el desarrollo de sus funciones que afecte a millones de personas. Eso tiene sentido ahí. Otra cosa que se ha criticado, Julio, pero que yo honestamente estoy de acuerdo, es que a los militares se les deja una jurisdicción particular. Yo 100%. Yo creo que en ese caso 100%. debe mantenerse los militares en una jurisdicción 100%. particular. Un militar no puede ir a la justicia ordinaria cuando comete actos en sus funciones. Pero no solo un militar. O sea, cuando una persona ostenta un cargo público, tiene una jurisdicción especial. Por eso se crea lo de la jurisdicción, la famosa jurisdicción privilegiada. Que no está privilegiada. Que no es privilegiada nada. Es una sola instancia. Claro, es una sola instancia. En la justicia ordinaria tú tienes más oportunidades. Pero, claro que sí que yo estoy de acuerdo. Como también estoy de acuerdo, este tema no se debatió en el contexto del Código Penal, pero también es un tema que ha surgido, diríamos, en estos días. Estoy de acuerdo con que los militares no voten en República Dominicana, porque como institución castrense, aquí todavía no se tiene la madurez, porque aquí la gente quiere como exportar un general votando con 10 caballones todavía nosotros no tenemos la madurez. Los presos sí pueden votar y los militares no. Para que un militar, una persona que tiene un régimen, ¿verdad? Un código de conducta completamente distinto y de valores moral completamente distinto, ejerce el derecho al voto. Pero se ve mal que un preso pueda votar a un militar. No, eso es una... Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos voten. Ni los militares, ni los presos. Porque recuerden, cuando un preso es condenado por la justicia penal... Está privado de sus derechos. Pierde los derechos. La primera afectación se hace, se priva... Lo que pasa es que a veces se quiere ser más papista que el Papa. Los derechos civiles y políticos. Y han querido unos juristas muy... humanistas. Progresistas. Decir, no, que el derecho a elegir es un derecho fundamental que trasciende plenamente el derecho civil y político. Yo no estoy de acuerdo. Porque una persona que está privada de libertad no puede ir a un recinto a votar porque perdió su libertad por hacer una actuación indebida, por lo que tanto pierde ese derecho. Ahora, llevar la votación allá
Para mí personalmente, aunque critiquen, nunca estoy de acuerdo con eso, porque lo primero que hace una sentencia de restricción de libertad es privar o suspender la ejecución de derechos civiles y políticos de un preso. Entonces, a ellos lo único que hay que garantizarle sus condiciones de dignidad dentro de las calles. yo fuera como Bukele, ¿Entiendes? que trabaja hasta para la comida. Bueno, tú sabes quién, escúchame, ¿tú sabes quién hacía eso aquí? Trujillo. Bueno, ¿tú en quieres- la época de Trujillo los presos tenían que trabajar. quieres comer? Lo cogían a hacer obras sociales. Ellos Y tenían en que vez hacer de obras tener sociales. Lo haitianos sacaban y trabajando, comenzaban a hacer obras sociales. Tengo a los presos trabajando. No es el tema en cuestión, pero hay recintos penales que los presos hacen trabajos Sí, sociales, sí, hacen hay trabajo, algunos. o sea, Hacen su y propia parte de ropa. su propia reingeniería es un trabajo de diferente naturaleza. Pero mira, otro de los temas que se debatió era que habían penas diferentes por las violaciones sexuales en el caso de que De pareja de parejas esposos. de esposos y violaciones fuera Entre digamos, extraños. ¿verdad? Entre extraños. Entre extraños. Y eso fue un tema fuerte de debate. Incluso el Senado modificó. Se redujo, creo que la pena de cuando sean entre esposos. No, se aumentó. ¿Se aumentó? Se aumentó la pena cuando eran entre esposos. ¿Cuál es exactamente cuál fue el aumento? Creo que de 15 a 20 años se aumentó. O sea, ese rango. Se aumentó de un rango de entre 15 y 20 años. Era menor. Creo que era de 5 a 10. Mira que es un tema muy 5 a 10, subjetivo. se Sí, aumentó. Porque mira, imagínate que tu pareja, o sea, imagínate tú tienes una relación, ¿verdad? Y tu pareja te quiere hacer un daño. Ya te jodiste, O sea, ya tú estás Tú jodiste. estás sepultado ahí. Pero mismo no con solamente ese eso, porque en la O sea, violación, ¿a quién afecta Bueno, ese pero crimen? ahí, ¿A quién afecta ese Ojo, crimen? ojo, tienen que establecerse criterios. Muy El problema es, severos. señores, el problema es que nosotros tenemos que ver con el tipo de justicia que nosotros que estamos lidiando en este país. Bueno, por Porque es que eso- por nosotros a eso veces ahí viene- nos ponemos a hacer leyes y ponemos una serie de Que son de fantasías Suiza. que la ponemos en un texto legal que no son los instrumentos jurídicos con los ahí que se viene están mi punto. con lo que Si están yo- luchando en si este yo país. fuera Hay que tener mucho si cuidado yo fuera con el eso. proponente de la pieza, Con eso hay que tener cuidado. para mí Eso la es violación peligroso. es lo mismo en cualquier escenario. No, violación Si yo es fuera el violación. proponente de la Violación es pieza, violación. Ahora, Sí, pero la tiene violación- que buscarse un ahora- mecanismo donde se pueda Pero- probar Ok, realmente. Orlando, el robo es el en mismo los que el tribunales. escenario. ¿Y por qué este padre hijo no hay robo? Pero perfecto, yo entiendo el argumento de Julio, por eso estoy de acuerdo con Julio que los elementos técnicos de evaluación Eso tiene que... de Porque una- es que aquí te falsifican una prueba, mi hermano. Te falsifican una prueba. una O sea, te lo acusación falsifican. de violación Y la gente dice, no, entre porque- parejas debe ser riguroso. Mira, yo te voy- Porque para tú evaluar, Coño, Orlando. repito, Eso para es delicado. evaluar la denuncia, la acusación. o sea, evidentemente debe de haber una serie de prerrogativas, como lo hay normalmente en una acusación de violación. Yo entiendo tu punto, pero yo entiendo que debió ser, o sea, el delito de violación sexual Es igual, no importa la igual, condición. no importa la condición. Pero que, Esa es una Orlando, opinión mírame. muy Claro, particular. pero hay que- Muy sí, particular. pero hay Aquí que hay un ver... caso muy famoso que se han dado varios, pero hay uno muy famoso y de una persona que quiere ha llegado mucho, y tú lo sabes, donde un divorcio y una partición de bienes Claro. dio a luz que un hombre es inocente se le durará 30 días preso en Najayo para que la mujer lo extorsionara, decirle te voy a acusar de violencia o tú me firmes el acuerdo de transacción para que me dé la casa y me dé la empresa o yo te meto preso. Eso se presta Imagínate mucho. que una mujer se te divorcia, el hombre diga me voy a divorciar, ah, usted va a divorciar, Eso- te acuso por violación, te Eso meto se preso presta- 20 años o me da mi Eso- casa o me eso da se mi presta, eso se presta en el contexto Extorsión dominicano. judicial. En el contexto dominicano eso se presta para Porque ¿quién extorsión. viola? Ahora, La mujer viola. Porque si la justicia, si tú me dijeras, La mujer viola al si tú- esposo. Si tú me dijeras, no, Julio, mira, lo que pasa es que la Ese es un justicia, crimen para el hombre. la justicia tiene estos instrumentos y va a seguir este procedimiento legal para verificar si hubo violación o no. Yo te digo, está bien, pero esa no es la realidad. Esa no es la Aquí realidad. la monarquía- Aquí a cualquiera, oye, cualquiera, aquí tú eres un preso, ¿cómo que dice Jorge Prat? Tú eres un Preso de confianza. Tú eres un preso de confianza, tú eres ¿cómo él dice? Un justiciable. Tú vas a la fiscalía y te dejan preso en Tú nada. eres un preso, aquí todo el mundo es preso potencial con esos casos. Entonces, ahora si la justicia, porque señor, el problema es que nosotros tenemos que adecentar la justicia para poder aplicar todo este catálogo de ideales. Hay que adecentar primero la justicia porque si tú tuvieras una justicia que, por ejemplo, hace una investigación, no pasan ese tipo de casos como chantaje. Ojo, hay muchas mujeres que sí han sido violadas, que sus parejas tienen que ser condenadas. Y esos casos, o sea, violación es violación. Aquí tú no puedes tapar una violación. O sea, todos nosotros, o sea, nadie se opone a que se atenúe una violación. No, para nada. Ahora, la justicia tiene que regir un procedimiento riguroso en este tipo de casos que no está siguiendo. Aquí a cualquiera lo meten preso por un chantaje. Ahora, A cualquiera lo meten tú preso. mencionaste Entonces, algo. hasta que eso no se garantice, eso yo lo veo. Ese es 30 días preso por un caso que pasó hace 1 año y 8 meses. Mencionaste Que es de algo, ahora. mencionaste algo, Julio. Y nuestro último tema.
a sentar la justicia. Justicia. Vamos a hablar de justicia para nuestro último tema aquí en esta primera entrega de Líderes. Bueno, yo me voy ahora, Edición, hablamos ahorita entonces. El triunvirato. Aquí hay un tema que no se ha despegado de los medios en las últimas 2 semanas. Y son los acuerdos. Los acuerdos de desacuerdo. La Procuraduría y también de los abogados apoderados por el gobierno dominicano para recuperar bienes de los casos de corrupción.